Shell Sort es un algoritmo de ordenamiento que pertenece al grupo de ordenamientos eficientes. Y el día de hoy vamos a entender cómo funciona. Mi nombre es Josué Granados Hernández y esta es una presentación para mi clase de seminario de estructura de datos 1. Entonces comencemos. Lo primero que hay que entender son las raíces del algoritmo. Este algoritmo es del tipo comparación en su lugar, es decir, todas las comparaciones y los cambios se realizan dentro del mismo array. Hay algoritmos como por ejemplo el merge sort, que requiere de listas o arrays auxiliares para llevar a cabo estas operaciones. Shell sort no lo necesita, no lo hace. Es una versión mejorada del insertion sort. Shell sort se basa en insertion sort y lo utiliza de una manera más eficiente. Entonces hay que entender primero al insertion sort. Y pues bueno, este señor de aquí, Donald Shell, fue quien publicó la primera versión del algoritmo en 1959. Vamos a darle un vistazo a cómo funciona el algoritmo insertion sort, que es la base del shell sort. Lo primero que hay que ver es que tenemos un array de números, eso es bastante lógico, al que vamos a llamarle array principal o simplemente array. Y dentro de este array tenemos una lista ya ordenada que contiene única y exclusivamente el elemento del índice 0. ¿Esto por qué se hace? Para tener una referencia, para tener una base de comparación con el resto de números. Estos números se van a comparar con la lista ordenada y se van a ir insertando en la posición correspondiente. Por ejemplo, el 6 se compara con el 5, obviamente es mayor, hacen el cambio o como podríamos decirlo, se inserta el 5 en la lista ordenada. Y así se continúa con el resto de elementos. Si el elemento siguiente es mayor que la cabeza de la lista ordenada, simple y sencillamente se anexa y se continúa. Ahora vamos a darle un vistazo al pseudocódigo del algoritmo para entender mejor cómo trabaja. Hay que tener en mente que el insertion sort trabaja con el array principal y con un subarray o una sublista ya ordenada. Es por eso que requiere de dos bucles. El bucle amarillo se encarga del array principal y el bucle verde de la lista ordenada. Primero se inicializa una variable i en 1 que pertenece al primer bucle y se inicializa en 1 porque 0 ya está ordenado. Lo mismo se hace con la variable j que pertenece al bucle verde y también se inicializa en 1, pero ambos van en direcciones contrarias. Esto porque j va a querer comparar los elementos para insertarlos en la lista ordenada hacia atrás y i va a intentar comparar con los elementos hacia adelante. Entonces parten del mismo lugar pero van a direcciones contrarias. Ya entrando al bucle verde, al bucle que se encarga de la lista ordenada, tenemos dos condiciones para que se lleve a cabo el cambio. Uno, j tiene que ser mayor que 0 para evitar desbordamientos, acceder a un índice negativo. Y 2, si el elemento anterior, j-1, en este caso vendría siendo 0, es mayor que la posición de j, que vale 1, se lleve a cabo el cambio. Si no, simple y sencillamente se siga adelante. Al final se le resta 1 a j en caso de que se haya llevado el cambio para mover un puntero
de posición indicando que se ha insertado el elemento. Se termina la ejecución del bucle verde y la variable i se suma en 1 para continuar con el siguiente elemento, y así hasta que el array esté completamente ordenado. Ahora, ya que hemos entendido la lógica del algoritmo de inserción, vamos a hablar de las ideas detrás de shell sort, porque si bien a primera vista pareciera que insertion sort hace bien el trabajo, funciona, pero lo cierto es que a medida que el número de elementos dentro de un array se incrementa, se necesitan de más movimientos para ordenar el array. Imagínate que tú tienes un array de 500 elementos y el elemento del índice 499 tenga que ser insertado en el índice 1, en el índice 0. Todos los cambios que se llevarían a cabo harían el proceso más tardado. Shell mejora esto, lo implementa de mejor manera utilizando algo llamado intervalos, que son el número de elementos que hay entre uno y otro. Si el intervalo es de 3, cada 3 elementos se van a ir considerando. Esto con la idea de que los elementos que están más dispersos se vayan acercando a su posición ideal. Vamos a verlo en el siguiente slide con esta imagen. Aquí el intervalo es de 2, es decir, cada 2 elementos nosotros vamos a ir seleccionando el índice 0, el índice 2, el índice 4, el índice 6, con la idea de crear una sublista imaginaria, que solamente estaríamos trabajando con los índices de cada 2 y aplicarles el insertion sort, ya que como son menos números, menos elementos, va a tomar menos movimientos que los elementos más dispersos, en caso de que sea necesario, lleguen a su posición adecuada. Imaginemos que aquí tenemos un 0, un menos 1. Como son menos elementos, menos movimientos. Si recordamos el pseudocódigo del algoritmo de inserción, al final de la inserción se aumentaba la variable i en 1 para continuar con el siguiente elemento. En este caso, en esta imagen de aquí, pasa lo mismo, pero ahora con el siguiente conjunto de números. Una vez que se haya hecho la inserción con el primer conjunto de números, se incrementa la variable en 1 para seguir con el siguiente conjunto de cada 2, ahora con los índices 1, 3, 5 y 7, y se repite el proceso. Le aplicamos insertion y de esa manera va agarrando forma. Decimos que los intervalos decrecen porque, como bien dijimos, después de la inserción de los dos conjuntos de números, tenemos que considerar también los elementos que están dentro de ese intervalo. Imaginemos que estamos trabajando con un intervalo grande, ¿no? Vamos a suponer 7. Cada 7 elementos vamos a tomarlos para aplicarles insertion. Pero ¿qué pasa con los elementos que en la posición 3, en la posición 4, que están dentro de ese intervalo? Pues bueno, una vez que se haya finalizado el proceso con el intervalo 7, ahora pasamos con el intervalo 5. De esa manera el intervalo va a tender, o sea, el intervalo tiende a 1 para abarcar todos los números. Y al final se le aplica un insertion sort normal a una lista preordenada. Y así nos ahorramos muchísimos pasos. Muy bien, ahora vamos a ver de dónde salen los intervalos, cómo se calculan. La verdad es que hay muchas maneras. A lo largo de los años se han publicado varias fórmulas para obtener los intervalos, pero la que vamos a utilizar en esta presentación es la primera, que presentó Donald Shell en 1959, que
es esta de aquí, ¿no? N representa el número de elementos en el array y ese número de elementos se va a dividir en 2. Se lleva a cabo toda la operación y después se vuelve a dividir en 2, así hasta que llegue a 1 y se le aplique un insertion sort normal. Vamos a darle un vistazo al pseudocódigo para trabajar con un ejemplo en concreto. Y hay que recordar que en el insertion sort nosotros trabajábamos con dos bucles, uno que se encargaba del array y otro de la lista ya ordenada, que en este caso es el primer elemento. La implementación de shell sort requiere de 3 bucles. El primero es este de aquí afuera. Su único trabajo es de calcular los intervalos. Aquí en este array tenemos un conjunto de intervalos. No los vamos a utilizar porque fueron calculados con otra fórmula, pero para pues esta presentación vamos a utilizar la fórmula de n sobre 2. N es el número de elementos, en este caso vale 6 y lo que nos daría un intervalo de 3. Entonces vamos a trabajar con cada 3 elementos. El bucle verde, como en el insertion sort, se va a encargar del array principal y toma el valor de 3, que es el intervalo, y se posiciona aquí, siempre y cuando i sea menor que 6, claro, y al final se le va a aumentar 1 para seguir luego después con los siguientes conjuntos de números. Esta variable temporal de aquí se utiliza para almacenar el elemento de la posición actual, que es 12. Aquí se almacena 12 con la idea de que si se necesita el cambio se pueda insertar, ¿no? Es como un holder. Tenemos aquí el tercer y último bucle que se encarga de comparar e insertar. Entonces tenemos que también j vale 3, porque recuerden que se comparten el índice inicial, pero uno va hacia atrás y otro va hacia adelante. La condicional sigue siendo parecida, es igual, ¿no? Siempre y cuando j sea mayor que el intervalo, para evitar desbordamientos, porque vamos a compararlo con j menos el intervalo, que 3 menos 3 da 0. En este caso está comparando directamente con temporal, porque ahí es donde almacenamos nuestro 12, y al final va a restarle el intervalo a j para mover el puntero hacia atrás. Entonces si la condición se cumple, se lleva a cabo el cambio, ¿no? A en la posición 3, el array en la posición 3 va a valer lo que vale en la posición 3 menos 3, 0. Se hace el cambio. Después que se termina de ejecutar el bucle amarillo, entramos, seguimos con el bucle verde, y lo que en la posición 0, porque ahora j vale 0 por el decremento va a valer lo de la variable temporal, que es 12. Así se lleva a cabo el cambio, y ya que se termine esta iteración, continúa con el siguiente conjunto de números, aumentándole 1 y así sucesivamente. Una vez que se termine la ejecución del bucle verde, va a volver a calcular un nuevo intervalo, otra vez dividiendo aquí entre 2, nos va a dar el resultado de 1, da 1.5, pero trabajamos con números enteros. Y ahora aquí es cuando vamos a aplicar el insertion sort normal, con una lista ya preordenada. Ahora que hemos analizado el pseudocódigo, vamos a ver un código en Java del shell sort que escribí, donde vamos a ver cómo la máquina ordena
este array de aquí, que aproximadamente son como 13, 14 elementos, pero la estructura es bastante similar, ¿no? Aquí tenemos el primer bucle encargado de calcular los intervalos, este de aquí de recorrer el array principal. Aquí está la variable para almacenar el valor. Este es el bucle que se encarga de llevar a cabo el cambio, de insertar, y pues bueno, vamos a ver la implementación. Este es el array, aquí se llama el método y aquí se imprime. Y aquí lo tenemos. Menos 5, 0, 2, 3, 7, bla 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 bla. Es importante tener las ideas claves para entender muy bien el algoritmo. Esto ha sido todo de mi parte y espero que hayas aprendido algo. Hasta luego.